Más y birras aquí que se celebra en el DOC. Ya llevamos 55 creo ediciones en diferentes sitios, pero poco a poco vamos mejorando y creo que aquí estaremos bastante tiempo porque a la vez que da gusto tanto cómo nos tratan como el sitio y la infraestructura que nos ofrece. Para la charla de hoy, en vez de presentarla yo, entre otras cosas porque ando como loco para un lado y para otro y la verdad es que no me da tiempo a preparar nada, en la charla la va a presentar nuestro compañero César. Bienvenidos a todos. Hoy la charla nos la da Emiliano Brunner y es un privilegio tenerle aquí. Emiliano es el responsable del grupo de paleoneurobiología de homínidos del CENIE. Si no me equivoco, es profesor adjunto de la Universidad de Colorado. Y ¿qué queréis que os diga? Además es un estupendo divulgador y le podéis seguir a través de su blog en Investigación y Ciencia. Colabora habitualmente con Jotdown y tiene múltiples entrevistas en prensa. Alguna he visto estos días. Y a título personal, para que le conozcáis un poco más, es un gran aficionado a la música. Por lo que he leído, toca el piano, la guitarra, el bajo, la flauta andina, percusiones y alguna otra cosa más que no sé qué tipo de instrumento es. En todo caso, ya nos lo contará después. En cuanto a divulgación... y baila tango, me parece. En cuanto a divulgación, además tiene una gran experiencia. Por ejemplo, ha trabajado como conservador en museos de ciencia, lo que le hace tener una visión amplia y a veces crítica de lo que es la divulgación convertida exclusivamente en espectáculo, no en auténtica ciencia. Supongo que aunque hoy nos va a hablar de los últimos descubrimientos del cerebro, algo de esto también saldrá. Y os dejo con él. Emiliano, todos tuyos. Pues muchas gracias realmente por esta invitación, que sabéis que a mí estos contextos me gustan mucho. Y sí, la verdad que vamos a hablar de cerebro y todas estas cosas, pero César, te has equivocado. No vamos a hablar de lo que hemos descubierto, sino vamos a hablar de lo que no hemos descubierto todavía, que es mucho más interesante porque podéis imaginar que la neurociencia siempre es algo muy llamativo y se utiliza muchísimo como escaparate para cierto tipo, por ejemplo, de divulgación, espectáculo. El cerebro siempre llama la atención, ¿no? Y así que muchas veces se pasan un poquito de la raya los medios de comunicación o los mismos científicos, porque están hablando de algo extremadamente complejo, extremadamente fascinador, y así que la tentación de vender la moto la hay. Y voy a enlazar yo vengo de la antropología, estudié zoología, luego pasé a la antropología, con la antropología llegué a la evolución del cerebro, con lo cual hoy en día lo que hago en realidad es estudiar el cerebro, pero también su caja fuerte, que es el cráneo, sus vasos, arterias y venas. Es decir, yo me acerco al estudio del cerebro desde el punto de vista de la antropología, ¿no? Y empiezo con esta imagen porque creo que es muy importante recordarnos que toda esta importancia que le hemos dado en los últimos, sobre todo 2 siglos, al cerebro es por una razón que mezcla ciencia y cultura. En todas las culturas del mundo mundial podéis ver fotos como la que veis ahí, ¿no? En el momento que tenemos que hacer algún ritual, algunas cosas que tenga que ver con la religión, la muerte o lo que sea, ¿a qué vamos? Vamos al cráneo, ¿no? Siempre intentamos llamar la atención, desatar emociones utilizando el cráneo. Y esto no solo a nivel de rituales o de religión, quiero decir, todos los grandes científicos de todas las épocas siempre han encontrado en el cráneo un objeto anatómico de increíble riqueza a nivel de complejidad biológica, pero también a nivel de emociones, ¿no? Y la misma antropología nace con el cráneo. En el siglo XVIII se empiezan a medir muchas cosas y sobre todo, ¿qué se va a medir? Se mide el cráneo.
y los medidores de cráneos empiezan a ser siempre más y más y más, y hasta llega un cierto punto que dice, oye, pues ya somos muchos, ¿cómo nos llamamos? Y nos llamamos antropólogos. La misma antropología que se suele definir como la historia natural del género humano, nace históricamente, epistemológicamente, con el estudio del cráneo. ¿Y por qué se estudia esta cabeza, no? Porque ¿cuál es el interés de estudiar esta cabeza? Bueno, primero, la cabeza tiene los sentidos, la vista, sobre todo, que en los primates es el sentido principal. Luego tenemos todo el sistema de alimentación, la boca, los dientes, una cosa que es crucial para todos los animales, es la boca, cómo comemos, es nuestra ecología. Luego tenemos la cara. La cara es el código de nuestras emociones y de la forma con que nosotros, sobre todo primates y sobre todo homínidos, intercambiamos informaciones sociales, mirándonos a los ojos, mirando la expresión de la cara. Pero la verdadera razón es la cuarta, es la cabeza, es la caja del cerebro. Y el cerebro es algo particular porque... me pongo un poquito más aquí porque si no, no veo la pantalla, que esta es demasiado pequeña y me pilla lejos. Y la cosa importante es que, pues eso, como a nivel de homínidos tenemos un cerebro que es 3 veces lo que se supone teníamos que tener para ser monos de nuestro tamaño, con lo cual tenemos un cerebro 3 veces más grande de lo que teníamos que tener, y tenemos evidentemente un comportamiento, un nivel cultural que no tiene ningún otro primate. Con lo cual desde el principio hemos dicho, estas dos cosas tienen que estar correlacionadas. El hecho que tenemos este cerebro tan grande y el hecho que somos tan guays, las dos cosas tienen que estar correlacionadas de una forma u otra, ¿no? Llega el siglo XIX y luego el XX, la ciencia, la tecnología, empieza aquel periodo que llamamos positivismo, donde todos creíamos que se podía explicar con los números cualquier cosa, y entonces las cabezas se empiezan a medir con una precisión, porque se empieza a pensar que desde la forma de la cabeza se puede intentar entender la capacidad cognitiva humana. En algunos casos extremos, como el caso del hombroso, hasta se puede intentar entender cómo los rasgos de las caras pueden definir, por ejemplo, comportamientos criminales, ¿no? Y evidentemente, también, aparte del cráneo, aparte de la cara, pues también el cerebro se mete dentro de esta olla de positivismo. Se empieza a estudiar este cerebro en el detalle, pensando que en los pliegues del cerebro se podía buscar las soluciones a entender un comportamiento, a entender una actitud, una perspectiva, una capacidad cognitiva. Era lo que se llamaba frenología. Veo que hay algún problema en el PowerPoint, en el lector del PowerPoint, y seguro que no tenemos PowerPoint, tenemos solo LibreOffice, porque veo que se están amontonando las imágenes con el texto. No. Bueno, pues nada. Y sabéis esto de la frenología, más o menos hemos empezado a decir, bueno, vamos a ver, entonces quizás esta área del cerebro sirve para esto, esta otra área del cerebro sirve para esto otro, ¿no? Se ha empezado a intentar asociar con una relación 1 a 1 cada parte del cerebro con cierto tipo de comportamiento, de actitud, de capacidad. Y yo cuando veo estos gráficos que, hombre, hoy en día puedes que nos hagan reír, pero todavía a nivel de cultura popular se sigue pensando que cada punto del cerebro sirve para una función
peculiar y que cada parte más o menos desarrollada pueda caracterizar las capacidades cognitivas de las personas. Y cuando veo estos gráficos a mí siempre me recuerda este otro, porque realmente más o menos es el objetivo funcional es lo mismo, ¿no? Y nada, pasa que evidentemente las cosas son más complejas. Por ejemplo, os digo un dato reciente del año pasado. Unos ingenieros mecánicos han diseñado un cerebro de un feto humano con resinas que se expanden cuando uno moja la resina con agua, vamos, con un líquido, ¿no? La cosa curiosa es que si uno coge un cerebro, la forma de un cerebro de un feto humano con este material plástico y lo moja, empieza a empapándose como una esponja, empieza a crecer y al final, cuando llega a sus 1500 centímetros cúbicos de nuestro cerebro normal, tiene todos los pliegues que tenemos nosotros y muy parecidos. Con lo cual, igual hemos estado ahí dándole la vuelta de comportamiento, la vuelta genética, los genes y tal y cual. Y igual esta formación de pliegues y de surcos es algo totalmente mecánico, que cualquiera esponja que chupe agua, en el momento que tiene que volverse más grande, con una superficie que, claro, tiene vínculos biomecánicos porque aumenta al cuadrado, mientras el volumen aumenta al cubo, la superficie se tiene que doblar. Bueno, si este juego lo hacemos con una esponja que se parece a un cerebro fetal, al momento que la esponja ha chupado agua y se vuelve al tamaño de un cerebro adulto, tiene exactamente los mismos pliegues que tenemos nosotros. Con lo cual, probablemente, es algo que hemos dado la vuelta al coco demasiado detrás de elementos anatómicos que probablemente no tienen toda esta importancia, ¿no? Hoy en día no sabemos bien. Todavía, después de 2 siglos de meternos en ello, no sabemos bien cómo se forman pliegues y surcos. Ojo, cómo se forman es una cosa que aparentemente básica y todavía no lo sabemos. No sabemos bien cómo se pueden localizar unidades. Nosotros llamamos lóbulo frontal, lóbulo occipital, giro supramarginal, nombres latinos para identificar áreas. Estas no son verdaderamente áreas, como puede ser un hueso que se llama fémur, empieza aquí y acaba ahí. No, son áreas convencionales. Nosotros las llamamos así porque necesitamos comunicar entre nosotros y le hemos dado nombres para entendernos, pero no son áreas funcionales realmente, que tienen fronteras o que se pueden separar entre ellas. No sabemos bien qué relación hay entre anatomía y funciones, aunque desde el siglo XIX hemos ido asociando anatomía y función, a cada giro, intentando buscar a qué sirve aquel giro. Pues llevamos 200 años así y en algunos casos tenemos alguna idea general, pero vamos, que el sueño de los frenólogos de asociar área a un área específica, a una función específica, pues no lo hemos conseguido. No sabemos bien cómo lidiar con la asombrosa variabilidad. Esta es una cosa que igual solo el cerebro tiene. Si vamos a medir nuestros fémures, nuestros pulmones, más o menos son todos iguales. Si vamos a medir nuestros cerebros, pues son todos diferentes. Yo tengo una anatomía y otro tiene otro y otro tiene otra. O sea, hay una variabilidad bastante asombrosa si la comparamos con la variabilidad que tienen otros distritos anatómicos. Y claro, si yo tengo un cerebro y uno tiene otro, buscar patrones comunes puede ser bastante difíciles. Con lo cual, considerando también lo que acabo de decir sobre la formación de los surcos y pliegues, que tienen banalmente una componente biomecánica importante, pues no hemos dado con la clave, igual porque sencillamente no hay clave. Todo esto, como os estaba comentando, hoy en día nos hace un poquito sonreír, ¿no? Los frenólogos pensaban que todo estaba en los surcos del cerebro, los fisiognomistas pensaban poder identificar el criminal de la forma de la nariz, o
la psicología experimental, que intentaba descodificar el pensamiento en función de la forma del cráneo y de la cabeza. Todas estas cosas hoy en día nos hacen un poquito sonreír y no nos damos cuenta que estamos haciendo exactamente la misma cosa con la genética, ¿no? Los humanos siempre somos aquellos animales que tropezamos más veces en la misma piedra. Hoy en día estamos haciendo la misma cosa con los genes. Buscamos el gen que hace esto, buscamos la causa de nuestras formas o de nuestras capacidades o de nuestros defectos en un gen o un conjunto molecular. Evidentemente estamos repitiendo exactamente el mismo error reduccionista de cuando buscábamos un carácter criminal en la forma de la ceja y no nos damos cuenta. Bueno, y todo esto, claro, hombre, estamos hablando de siglos, el siglo XVIII, el siglo XIX, donde las técnicas eran las que eran. Quiero decir, era muy difícil trabajar con lo que se tenía en anatomía por entonces, que eran cadáveres. Es decir, hemos trabajado a lo largo de 5.000 años, desde los antiguos desde los faraones, que tenían una competencia anatómica muy grande, hasta hoy. Pues ¿con qué se trabajaba en anatomía? Pues con cadáveres. Esta es la materia prima, y trabajar con cadáveres no es precisamente la cosa más cómoda, ¿no? Os voy a aconsejar este artículo que justo acabo de publicar hace un par de semanas, me parece, en Investigación y Ciencia. El artículo se llama Viaje a la oscura geografía de un cuerpo, y cuenta un poquito esta historia. Cuenta la historia de una sociedad, la nuestra, que lleva miles de años trabajando con la anatomía, y realmente es asombroso cuánto poco conocemos de nuestra misma anatomía. Si vamos a ver los estudios anatómicos, las publicaciones anatómicas, pues lo que vemos es que después de los años 50, 60, pues la anatomía parece que no daba más de sí. Es decir, los problemas se quedaban lo mismo, no había nuevas soluciones. Trabajar con los métodos de entonces no parecía que estaba cundiendo mucho, y al mismo tiempo empezaba esto va muy mal. Pero al mismo tiempo empezaba la gran revelación de la biología molecular, ¿no? Con lo cual la anatomía no conseguía responder a muchas cosas, la biología molecular ofrecía nuevos intereses. Moraleja, se fueron abandonando los estudios anatómicos y se fueron poniendo todos aquellos problemas de anatomía general, se pusieron en cajones olvidados, y hemos empezado a pensar en otras cosas, las moléculas, los genes, olvidándonos de los órganos, los tejidos y todas estas cosas. Recientemente ha habido otro pico de publicaciones anatómicas en los últimos 10 años, porque, como vamos a ver a la final de esta charla, aparece la anatomía digital. Con la aparición de la anatomía digital se recupera el interés para el método y los estudios anatómicos. Esto era lo que se tenía cuando uno trabajaba por entonces con los cadáveres, ¿no? Lo que se llama teatro anatómico. El profesor se ponía ahí descuartizando cadáveres en su circo, ¿no? Yo creo que el mismo hecho que se llamaba teatro anatómico un poquito nos dice que era un espectáculo, ¿no? En el sentido que, se trataba siempre de descuartizar un cuerpo y de ver qué había dentro, ¿no? Con lo cual, al centro del escenario, a todo el público alrededor, y esto ha sido el primer contexto de análisis anatómicos que hemos tenido, ¿no? Y las herramientas eran las que eran. No había hoy en día multinacionales, no había Amazon o pedidos en Internet, pues tú tenías que preguntarte qué querías medir, diseñarte tú mismo
la herramienta para medir aquella cosa rara que querías medir, contactar, no por email, sino con otros medios, aquella empresa, probablemente alemana, que se iba a encargar de construirte la herramienta. Es decir, los límites eran bastante gordos, ¿no? En este contexto de límites metodológicos se desarrolla todo, también las disciplinas cognitivas, psicológicas, psiquiátricas. Yo, por ejemplo, me formé en la Universidad de Roma en el mismo laboratorio donde a finales del siglo XIX se fundó la psicología experimental italiana. Y todavía en aquel laboratorio tenemos esta herramienta que se había dibujado el mismo tío para medir la forma del cráneo y tal y cual, que él mismo llamó Pantagonio Statocraneosteóforo, que es un interesante ejercicio lingüístico, ¿no? Y claro, hombre, todo esto, trabajar con cadáveres y tal y cual, implica límites, ¿no? Preparación larga y complicada. Preparar un cadáver es una cosa increíblemente complicada y tampoco es fácil encontrar cadáveres por ahí. Hay administración y burocracia. Gestionar cadáveres a nivel institucional es un problema gigante, enorme. Y al final, después que haberlo gestionado a nivel administrativo, haberlo preparado a nivel biológico, pues ¿con qué te quedas? Pues con un muerto. Las estructuras biológicas son falsas. No hay ninguna... El animal no está encendido, está apagado. Es como una marioneta. No es verdad que es así un ser humano. Es lo que tú has moldeado con tus capacidades, ¿no?, de tratar tejidos y órganos. No hay procesos vitales que son activos, con lo cual estás estudiando la estructura en un contexto absolutamente falso. La cosa más importante, ojo que esto es realmente muy importante, el tamaño de las muestras. La ciencia se hace con probabilidad, ¿no? Lo que digo siempre yo es que la política y la religión trabajan con la posibilidad. ¿Es posible qué? Es posible todo. La ciencia trabaja con la probabilidad. Y la probabilidad, para trabajar con la probabilidad hay que manejar números. Y para manejar números hay que manejar muchos individuos. En el momento que preparar un cadáver me cuesta todo aquel esfuerzo y tal y cual, pues igual después de años de trabajos me encuentro con 5, 10 individuos. ¿Y qué estadística se puede hacer con 5 o 10 individuos? Ninguna. No es posible. Se pueden estudiar aquellos 5 o 10 individuos, pero generalizar y sacar números para evaluar una hipótesis científica, la probabilidad, esto no se puede hacer, ¿no? Entonces, la anatomía humana y la anatomía comparada han tenido este grandísimo problema, ¿no? Dificultad en coleccionar cadáveres y llevar a cabo las preparaciones anatómicas, problemas de costes y de gestión sobre estabulación animal, porque también si no quiero hacerlo con cadáveres humanos y quiero estudiar monos, pues crear un monos a nivel ético, moral, económico, administrativo, cuesta muchísimo. Y al final, pues trabajo en neurociencia y publico en Nature. ¿Y cuántos animales ha utilizado? Pues 4, ¿no? Una estadística, un nivel estadístico que no garantiza nada. Imposible evaluar hipótesis, imposible considerar la variabilidad. La imposibilidad de evaluar hipótesis con pocos individuos es un problema de tipo estadístico. Con 10 individuos, con 20 individuos, no puedo evaluar numéricamente si mi hipótesis es correcta o es falsa. La imposibilidad de considerar la variabilidad es un problema biológico. Yo estoy analizando 5 señores y lo estoy utilizando como, qué sé yo, como ejemplo de los europeos. Y hombre, analizar 5 señores y que aquellos 5 señores sean representantes de decenas de millones de personas, pues no lo puedo saber si realmente le representan, ¿no? Como podéis entender, anatomía humana y anatomía comparada comparten este mismo problema con otra disciplina que la paleontología humana hace un año
hemos estado aquí con enigmas y birras hablando exactamente del mismo problema. Todos estos sectores han vivido a lo largo de 200 años, y hablo de 200 años porque son nuestra ciencia contemporánea, pero evidentemente también antes, han vivido de una aproximación descriptiva, muchas veces basadas en escasos estudios y opiniones. Es decir, si vais en neurociencia, neuroanatomía, psiquiatría, todas las veces que había o cadáveres o simios, pues vais a hurgar en el tamaño de la muestra, vais a descubrir que el estudio se ha hecho sobre un individuo, 2, 5, 7. Un estudio con menos de 100, 200, 300 individuos no tiene validez estadística. Y muchos estudios tienen que ser con más de 1.000, 2.000 individuos para tener una representatividad suficiente, ¿no? Con lo cual, realmente trabajar con 5 individuos y generalizar los resultados es poca cosa. Que hay que hacerlo, no estoy diciendo que no hay que hacerlo. A lo largo de 2 siglos ha sido la única posibilidad. El error no es hacer el estudio sobre 5 individuos. El error es hacerlo sobre 5 individuos y luego generalizarlo a una especie entera, ¿no? Total, una aproximación descriptiva. ¿Descriptiva por qué? Porque no puedo hacer números, con lo cual puedo solo limitarme a contarte lo que he visto. Casos estudios. No he estudiado los europeos, he estudiado 2 señores con nombre y apellido. Y opiniones, esto es muy importante, yo siempre insisto muchísimo, opiniones e hipótesis. Una hipótesis científica es algo que yo puedo evaluar con un método cuantitativo y números. Si yo no lo puedo evaluar, no puedo saber si voy bien o si voy mal, no es posible saberlo, no es una hipótesis, es una opinión. Y esto nada quita a las opiniones. Las opiniones son importantísimas, pueden iluminar, pero hay que tener separadas opiniones e hipótesis. Actualizar protección anti-spyware. Y además todo esto con un objeto de difícil estudio anatómico, porque, hombre, la anatomía, la morfología, ¿por qué se llama morfología? Porque estudia la forma. Hombre, hay un pequeño problema, que el cerebro no tiene forma, ¿no? El cerebro no tiene una forma propia. La forma que le damos se debe a la presión positiva de la sangre desde dentro y de la presión negativa de los tejidos conectivos que lo sujetan tipo una tienda de campo. Por sí mismo no tiene forma el cerebro, con lo cual en el momento que lo sacas de la cabeza, pues lo que te queda es una albóndiga imposible de estudiar a nivel anatómico. Además, aparte de no tener una forma suya, tampoco tiene una referencia anatómica regular o puntos de referencia anatómicos fijos. Insisto, un cráneo es más sencillo, un hueso empieza aquí y acaba aquí, punto. En cambio, el cerebro no tiene estos elementos separados. Los que llamamos lóbulos, surcos o áreas son nombres que le hemos dado nosotros a nivel general para entendernos, pero no tenemos ninguna evidencia de que sean elementos reales separados. Si todo esto vale en general por cualquier tipo de disciplina anatómica, cuando trabajamos con neurociencia, todos estos problemas se acumulan más, porque a los problemas que hemos mencionado se añaden los problemas metodológicos de la investigación, ¿no? La mayoría de los estudios en neurociencia siempre lo hemos hecho con macacos, simios y primates en general, ¿no? Cuanto más podemos acercarnos a algo que parezca ser humano, lo hemos hecho, y ahí machacando chimpancés y machacando macacos a toda pastilla. Ahora, insisto, vais a leer trabajos que son supuestamente piedras millares de nuestra cultura neurocientífica y vais a descubrir que se han hecho quizás con un tamaño de muestra de 3 individuos, y 3 individuos no sirven para hacer nada a nivel de
estadística o a nivel de representación biológica. Luego me hace gracia porque muchas veces el tío dice, ya, pero he analizado 10.000 neuronas. Ya, vale, pero la muestra no es 10.000 neuronas, 10.000. La muestra es que aquellas 10.000 neuronas eran de un individuo, del mismo individuo, con lo cual el problema estadístico y biológico te lo llevas contigo, ¿no? Y además, muchas veces, fijarse, son los mismos animales, bueno, son los animales que están criados en jaulas, animales que han nacido y crecido en un espacio de 50 centímetros. Si estamos analizando un fémur, ni siquiera, pero bueno, un hígado, hombre, algo me puede decir, pero el cerebro sabemos la influencia del ambiente en el cerebro, en su estructura, en su mecanismo, en su todo. Un animal que ha nacido, crecido y vivido toda su vida en una jaula de 50 centímetros, pues yo no me fiaría de tomarlo como cerebro perfectamente funcionante. Y muchas veces los animales son los mismos, exactamente los mismos. Quiere decir que se han criado en una jaula, le he abierto la cabeza, le he puesto una cosa, he hecho el estudio, y lo he vuelto a poner para adentro. Y luego hago un estudio por otra cosa. Y luego hago otro estudio por otra cosa. Con lo cual, no solamente son estudios basados en 3 animales, además son estudios basados en animales que igual no están bien con el coco porque están ahí trastornados. Y además, tú has estudiado un tema, otro, has publicado 5 artículos diferentes sobre 5 aspectos diferentes, pero aquellos animales que has utilizado eran los mismos, ¿no? Con lo cual hay una redundancia brutal. Total, insisto, aquí no se trata de criticar los métodos, en este caso personalmente yo critico también el método, pero lo que estamos aquí diciendo es que en el momento que uno se ve obligado a presentar datos que tienen limitaciones muy fuertes, bueno, que presente estos datos, pero no hay que generalizar. No hay que decir que estos datos son las pruebas de una cosa o de otra y que cierran y hacer todas las afirmaciones tajantes que vemos constantemente, no solamente en la prensa de los periódicos, sino también en los artículos especializados. Total, esto ha sido siempre el de la neurociencia por mucho tiempo, ha sido una partida jugada más sobre los que se desconoce que no sobre lo que se sabe. Ha sido un poquito jugar a póker, es decir, sabiendo que no sabemos nada, te puedo decir todo, ¿no? No sé si el ejemplo funciona. Mucha gente no sabe esto, por ejemplo. Después de 200 años de ciencia positiva, hoy en día los nombres de muchos rasgos cerebrales dependen del idioma, del atlas que estás leyendo, o del anatomista que está haciendo el estudio, o se refieren a áreas muy generales. Quiero decir, todos los famosos nombres latinos, que el latín siempre, como nos dice la pancarta ahí, el latín siempre es garantía de fiabilidad y tal. Pues muchos de aquellos nombres dependen de un anatomista le llama de una forma, un anatomista llama de otra. En un idioma se llama de una forma, en un idioma se llama de otra. En un libro, aquella palabra, aquel nombre, incluye algunos elementos, en otro libro incluye menos elementos o más elementos. No es estable. La terminología en anatomía en general y en anatomía cerebral, sobre todo, no es estable. 2. Muchos rasgos cerebrales descritos en libros y atlas no están confirmados todavía a nivel anatómico, en términos de variabilidad o hasta de efectiva existencia. Muchas veces yo me encontraba a trabajar con elementos anatómicos de la corteza cerebral o de los vasos sanguíneos y te lo encuentras en todos los libros y luego los vas a buscar y no existen, o existen pero solo en casos muy particulares, solo en algunos individuos, o aquel elemento
que se llamaba con un nombre, en realidad son 3 elementos que se cruzan y no se ha aclarado bien dónde empieza uno y acaba el otro. Esto en anatomía hoy en día es todavía muy común. 3, en muchos atlas hay errores e imprecisiones. Atlas que se compran para los niños o atlas que se compran en las universidades, debido a traducciones infinitos, copia y pega, falta de conocimientos y falta de atención. Quiero decir, yo trabajo de anatomía, neuroanatomía, yo me leo todos los atlas que salen, pum, 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 y cada vez, pues, abro el corte medio sagital del cerebro, a ver esta vez donde han puesto el surco central, a ver esta vez donde han puesto el surco suparietal y muchas veces aciertan y otras veces no aciertan. Y cuando no aciertan, en algunos casos no aciertan porque un atlas trata de miles y miles y miles de palabras y, hombre, errores puede que ocurran. Es muy difícil tener una competencia para poder revisar todos aquellos términos. Nadie es perfectamente competente de cerebro y de músculos del fémur, con lo cual, pues, algunos errores y tal. Pero muchas veces los errores se deben al copia y pega. Imaginad un libro, un atlas de los años 50, qué sé yo, además ruso. Venga, traducción, copia y pega en inglés. Venga, traducción, copia y pega en francés. Venga, traducción, copia y pega en italiano. Venga, traducción, copia y pega y tal. Y en este juego del teléfono, pues al final los nombres ya no coinciden, se han hecho traducciones que no son propias, la flecha se ha movido de 5 centímetros y al final lo que te encuentras después de 50 años de reedición del mismo libro es que las cosas se han confundido. Y no hay ningún editor es tan competente como para revisar 4.000 páginas de atlas y 20.000 términos anatómicos. Y nada, a mí lo que me hace mucha gracia es que yo, en cuanto sale un atlas nuevo, siempre voy a buscar los fallos, ¿no? Y muchas veces, pum, 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 tercera, cuarta página, anda, mira aquí, tal y cual. Y muchas veces te dicen, y esto te lo dicen todos, te lo dice la persona de la calle, o te lo dice también el anatomista. Encuentras, qué sé yo, el giro postcentral que está metido en el giro central, el surco postcentral que está metido en el surco central. Y dices, mira, coño, pues ahí y tal, pues han metido este giro, lo han metido en el otro. La mayoría de la gente dice, bueno, venga, no pasa nada, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cómo se llaman? Se llaman atlas, ¿no? ¿Qué pasaría si abrís un atlas de geografía y exactamente sobre el puntito de Madrid estuviera escrito París? Hombre, se trataría de un error de 2 centímetros, ¿no? O menos, ¿no? Pero ¿a qué jodaría? ¿A qué sí? ¿No? Sobre todo si estuviera París. Imagínate a un chino, yo siempre hago el ejemplo de Changchun. ¿Sabéis dónde está Changchun? Pues no, pues ellos no saben dónde está Bilbao. Changchun es una ciudad a la frontera entre Mongolia y Corea, me parece 12 millones de habitantes. Pues, ¿sabes? Yo pensáis que a los de Changchun importa dónde está, bueno, no era París, era Madrid, ¿no? Le da igual, ¿no? Pero se han equivocado. Y si se llama atlas, una razón tiene que haberla. Así que si ponen el surco central en el surco postcentral, pues es un error, como poner París en lugar de Madrid. Pero ¿qué pasa? En un atlas de geografía no se aceptaría. En un atlas de anatomía, el 90% de las personas te contestaría, bueno, ¿qué más da? Bueno, yo ahora os hago una serie de ejemplos que a mí me parecen bastante llamativos.
voy un poquito rápido, luego si queréis más detalles los hablamos. Un ejemplo que hago, que uno de los más importantes, los famosos lóbulos frontales. Los lóbulos frontales son lo más importante del mundo mundial, desde cuando este señor Phineas Gage le entró un palo dentro del ojo, le destroza los lóbulos frontales y el tío cambia de carácter, cambia de personalidad. Ahí empieza, dice, entonces los lóbulos frontales son importantes porque nos dan el carácter, nos dan la personalidad, las funciones altas, elevadas de nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Los lóbulos frontales son cruciales para la gestión ejecutiva y las decisiones, ¿no? El lenguaje, está el área de Broca, ¿no?, que nos permite hablar, el sentido moral, el carácter en general de una persona. Bueno, todos los libros, y os puedo asegurar que todos los libros dicen que los fósiles claramente evidencian una expansión de los lóbulos frontales en Homo sapiens. Oye, sencillamente es que no es verdad. Os puedo asegurar que ningún fósil prueba esto, pero no lo prueba ni de lejos. Es que no hay evidencia en este sentido. No es que hay debate, es que sencillamente no hay. En todos los libros que vais a leer que la evidencia evolutiva comprueba, está clarísimo que los lóbulos frontales demuestran esto. O sea, se ha hecho como un proceso al revés, descubriendo que eran importantes los lóbulos frontales para funciones importantes de nuestro cerebro. Entonces tiene que ser que la evidencia evolutiva comprueba esto. Y aunque la evidencia evolutiva no lo comprueba, se ha repetido este mantra constantemente hasta que se ha vuelto una verdad que nadie pone en duda. Y de hecho, pues si vais a ver todos los libros que os dicen, más o menos especializados, que la evolución demuestra que los lóbulos frontales tal y cual, nunca habrá ningún tipo de cita bibliográfica, por la sencilla razón que no existe, sencillamente no hay. ¿Y qué pasa si dejamos los fósiles y comparamos con el chimpancé, con el gorila y tal y cual? Pues lo mismo. A nivel de volumen, de tamaño de los lóbulos frontales, pues no hay ninguna evidencia que tenemos lóbulos frontales particularmente grandes, por ejemplo. Hay alguna pequeña evidencia que quizás tenemos un poquito más de conexiones. Estos lóbulos frontales nuestros, si lo comparamos con un chimpancé o un gorila, son un poquito más conectados, pero bueno, se va debatiendo. Pero sobre que sean, por ejemplo, más grandes, es que no hay evidencia. Al revés, en este caso, en los fósiles no hay evidencia ni de que sí ni de que no. En este caso sí que hay evidencia de que no, de que tenemos un tamaño de lóbulos frontales que es el tamaño que uno se esperaría de un cerebro tan grande. O sea, el cerebro se ha hecho todo más grande, pero no es que los lóbulos frontales haya sufrido una ampliación o... que no quiere decir que no la haya habido, es que no hay hasta la fecha evidencia que esto haya ocurrido. Si tenemos lóbulos frontales mucho más diferentes que un chimpancé, todavía no lo hemos averiguado, no lo hemos podido comprobar. Décadas de debates y cientos de artículos. Os aseguro que esto es un debate de cientos de artículos todos los años. ¿Quién te dice que la estadística evidencia cambios aunque mínimos? ¿Quién te dice que la estadística no evidencia ningún cambio? ¿Quién te dice que la estadística no puede evidenciar ningún cambio? ¿Quién te dice que no es necesario que la estadística evidencie cambios? Y así seguimos desde 50 años, con cientos de artículos todos los años. Parece un poquito que no estamos aprovechando el tiempo. Y la famosa área de Broca, este es un ejemplo interesantísimo, ¿no? La famosa área de Broca. Broca es famoso porque encontró un tío que ya no podía hablar, tenía una lesión en las áreas frontales izquierda, pues con lo cual esta área tiene que ser asimétrica y asociada al lenguaje y tal y cual. Siempre se ha repetido el mantra de la simetría, 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 simetría del área de Broca, del área de Broca. Hasta el 2000 y no me acuerdo, 9, 10, algo así,
ya la resonancia magnética. Claro, Broca trabajaba en cerebros, aquellas albóndigas sacadas del cráneo y tiradas de ahí, con lo cual, pues ¿qué vas a medir? Cuando ya la resonancia magnética te pone a disposición el cerebro dentro de la cabeza y ya no trabajas en 2 o 3 individuos, sino puedes trabajar en 50 o 100, se han metido a hacer muchos estudios. Muchos estudios han encontrado una asimetría de área de Broca más grande a izquierda, pero muchos han encontrado más grande a derecha. Pero muchos han encontrado que no había simetría. Con lo cual, en el 2008 o 2009, no me acuerdo, salió este artículo que analizó todas las publicaciones sobre área de Broca y el resultado era que pues no existe asimetría en el área de Broca a nivel macroscópico, con lo cual hemos dado por hecho que Broca tenía razón 150 años antes y no hemos vuelto a medirlo o a comprobarlo o a verlo. Nos hemos confiado y lo hemos dado por bueno y parece que no lo es. Y luego, como para ayudar, la relación filogenética. Nuestras áreas cerebrales frontales, por ejemplo, el área de Broca, ¿también está en el chimpancé? ¿Son las mismas áreas? 150 años de debate. ¿Quién te dice que sí? ¿Quién te dice que no? ¿Quién te dice que no se puede saber? Con lo cual, también en este caso, todavía no sabemos si las áreas corticales nuestras son las mismas del chimpancé o del gorila o de otros primates. Desde nuestra separación, nosotros hemos cambiado humano-chimpancé, nosotros hemos cambiado 5 o 10 millones de años, el chimpancé ha cambiado 5 o 10 millones de años, nuestras áreas frontales son las mismas o son áreas que uno de los dos linajes se han inventado por su cuenta, pues no se sabe. Con lo cual, el volumen no da ninguna evidencia, los fósiles no dan ninguna evidencia, a nivel de homología, de correspondencia entre áreas corticales no se sabe y se sigue debatiendo sobre el tema. Ahora, esto sí, esto es una cosa mía, autobiográfica, son las áreas corticales que yo estudio directamente, se llama precúneo. Es un área de los lóbulos parietales superiores, la que veis en rojo, está en el centro del cerebro. Ahora, parece bastante grande, ¿no? Parece bastante grande. Cuando yo empecé a estudiar esta área hace 6, 7 años, 8 años, pues os podéis imaginar que nadie había estudiado esta área, nadie. 200 años en los lóbulos frontales, que si son un pelín más grande, que si son un pelín más pequeño, que si la estadística sí, que si la estadística no, que la homología sí, que la homología no, que el volumen y tal, sin llegar a nada, y mientras ocurría este debate que implicaba el 95% de los neuroanatomistas mundiales a lo largo de 200 años, pues un cacho de carne como lo que veis ahí, pues nadie se había ni siquiera puesto a medir cuánto era grande. Bueno, no se ve porque está todo manga por hombro aquí, pero yo hace unos años publiqué un artículo, me gané un buen premio gracias a este artículo, la medalla al valor. ¿Por qué? Por la sencilla razón que hasta el 2014, año en que se publicó finalmente el primer artículo sobre el precúneo, ahora ya estamos a 5 o 6 artículos publicados, hasta el 2014 nadie había estudiado la anatomía en los humanos de esta parte, que pequeña evidentemente no es. Fijarse, esta es la variabilidad que podemos encontrar. El precúneo es la parte más variable entre nosotros. Si vamos a medir la forma de nuestro cerebro, todos los que estamos en esta sala, el carácter más variable de todos es el precúneo. Algunos de nosotros tendrán un precúneo súper pequeño y otros tendrán un precúneo que es el doble, ¿no? Es un carácter increíblemente variable. Además, si vas a analizar las áreas corticales de los fósiles
humanos, Homo sapiens, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo ergaster, y Australopithecus y toda compañía de homínidos, ¿cuál es la única característica, única, que separa nuestro cerebro del cerebro de todas las otras especies de homínidos? Pues precisamente lo que veis en rojo, una ampliación de aquellas mismas áreas que están donde en un cerebro vivo está el precúneo. Y finalmente, si analizamos el cerebro del chimpancé a nivel del corte central y el cerebro de un humano, ¿cuál es la única diferencia absolutamente macroscópica, patente y brutal entre el cerebro del chimpancé y el cerebro del ser humano? Pues el precúneo otra vez. Nosotros tenemos un precúneo muy grande y el chimpancé tiene un precúneo que es súper pequeño. Con lo cual uno se pregunta, vamos a ver, en los fósiles la única área que aparentemente es mucho más grande en nuestra especie es la área parietal superior. Si analizamos los cerebros adultos, la área más variable es el precúneo. Y si analizamos el cerebro del chimpancé, el cerebro humano, ¿cuál es la cosa más patentemente diferente? Es precisamente el precúneo. Y entonces me tenéis que explicar por qué llevamos 200 años con el 95% de los neurobiólogos empeñados a pelearse si los lóbulos frontales son 0,5 gramos más grandes del esperado según y tal, igual. ¿Sabes? Cuando había aquí una diferencia macroscópica, que yo porque lo he medido, pero era tan grande que ni siquiera había que medirla, y nadie se había enterado. Pequeña nota, paréntesis autobiográfica. Este trabajo del chimpancé se publicó con un par de popes de la neurobiología americana. A principio hemos enviado el trabajo a una de estas famosas revistas top, ¿vale? Y la revista ha revisado el trabajo porque le interesaba el trabajo. Es un trabajo sobre el cerebro del chimpancé. Para estudiar el cerebro se utiliza la resonancia magnética, que es una técnica que te enseña la carne, los tejidos blandos. Para estudiar el cráneo se utiliza la tomografía computarizada, que en cambio no enseña los tejidos blandos, enseña los tejidos duros, el cráneo, los huesos. Bueno, ¿os podéis creer que nuestro trabajo fue revisado por 3 famosísimos neuroanatomistas americanos, y finalmente el trabajo fue rechazado porque los 3 famosísimos neuroanatomistas rechazaron el trabajo diciendo que no se podía afirmar que había un cambio en el cerebro solamente estudiando el cráneo. El trabajo no era sobre cráneo, era sobre cerebro. El trabajo no era con tomografía computarizada, era con resonancia magnética. Y 3 famosos científicos de Estados Unidos no se enteraron que el trabajo no iba de cráneo, sino de cerebro, que el trabajo no era con tomografía, era con resonancia. Esto nos lleva a recordar que una cosa son las técnicas y los conocimientos, otra cosa son los investigadores. No olvidamos que los investigadores, los científicos, son una muestra al azar de la población. No tenemos que pensar que son los mejores. Lo mismo que encontrar cocineros o conserjes o bailarines, lo encontramos en los científicos. No tenemos que dar por hecho que una persona, porque es científico, entonces es más sabio, más inteligente, más conocido. Estos 3 no fueron capaces de entender que el trabajo era sobre cerebro y no sobre cráneo. Una vez que la revista rechazó el trabajo, nos contactó el editor de la más famosa revista de anatomía del cerebro alemana,
y nos dijo, oye, ¿podemos publicarlo nosotros? A los alemanes, Estados Unidos, Alemania 01. Así que siempre recordar que una cosa es la ciencia, una cosa son los métodos y otra cosa son los investigadores. Cuando uno de estos tres pilares se hunde, no hay que pensar que se hunden los otros. Si los investigadores lo hacen mal, esto no necesariamente es una excusa para hundir también el método o también la aproximación científica. Sí tendría que ser una excusa para despedir el investigador. Bueno, y esto no se va a ver, es una pena. Bueno, total, si vais a ver, nada, no se va a ver, una pena. Si abrís un libro de anatomía, la clásica escena, cuando vais a ver el libro de anatomía, es el cerebro con todas las flechas, con todos los nombres, ¿no? ¿Cuántas veces la habéis visto? El cerebro con todas las flechitas, con todos los nombres, y generalmente donde los parietales, pues no hay flechas y no hay nombres. Y nadie nunca se había enterado que en una entera área del cerebro, en los atlases, no hay flechas y no hay nombres. Y cuando hay algunos nombrecitos o algún color para poner un mapa y tal, en general, el nombre con que hemos llamado las áreas parietales, dice, ¿a qué sirven? ¿A qué sirven este cacho de cerebro que tenemos aquí arriba? Dice, siempre se han llamado áreas de asociación, que podéis entender que para un cerebro decir área de asociación es un poquito tautológico, es redundante que sean áreas de asociación siendo un cerebro, ¿no? Pero esto es lo que había, y son áreas profundas, muy difícil de estudiar, porque están metidas en profundidad dentro del cerebro. Son áreas profundas, difíciles de dañar sin matar. ¿Por qué Broca pilló el área de Broca? Porque es fácil lesionar el área de Broca, es superficial, un golpe, un ictus, y yo no sé hablar. En cambio, las áreas parietales superiores son profundas, en la profundidad del cerebro. Si un golpe o un ictus llega hasta ahí, mueres. Es difícil que te quedas medio tonto, no, te vas a morir directamente. Atañen a muchas funciones complejas, con lo cual es difícil encasillar con etiquetas o con experimento. Pues la área de Broca, pues la daño y el tío es normal pero no habla. Bueno, crucial para el lenguaje. Pero las áreas parietales están ahí con miles de funciones. Si se rompen, tienes miles de funciones dañadas, con lo cual pues muy difícil de analizar en este sentido. Y esto a mí me hace muchas gracias. Muchísimas veces que yo he hablado con neuroanatomistas y neurobiólogos diciendo, pero vamos a ver, ¿por qué no habéis hecho la misma, estáis ahí machacando sobre los lóbulos frontales, que sí, que si no, que si tal, que si cual, y nunca habéis estudiado las áreas parietales? ¿Por qué no lo habéis hecho lo mismo con las áreas parietales? Oye, te contestan siempre la misma cosa, es que las áreas parietales en los humanos son demasiado diferentes. Coño, ¿y esto no sería un indicio que a lo mejor, ¿no? Si tenemos estas áreas parietales tan diferentes, que ni siquiera se pueden comparar, ¿no? Pues no tendría que haber sido un indicio que igual ahí había ocurrido algo, sin tener que meterse a pelear 200 años sobre milímetros más, milímetros menos de los lóbulos frontales. Pues toda esta historia la encontráis en un artículo de Mente y Cerebro que ha salido hace poco, hace 4 o 5 meses me parece, áreas parietales superiores, las grandes olvidadas. Bueno, más áreas, yo aquí unos casos, pero son muchos. El cerebelo, fijarse qué pequeñito que es, ¿no? Cuando uno dice, utiliza el cerebro, ¿no? Hombre, este hombre no tiene cerebro. Oye, es que es un gran cerebro, ¿no? O sea, nosotros damos importancia al cerebro y el cerebelo, pues nada, es un bulto sospechoso que está ahí pegado sin más, ¿no? Bueno, una pena que el cerebelo tiene 4 veces el número de neuronas del cerebro. Por lo pequeño que es, tiene 4 veces el número de neuronas del cerebro. Así que quizás habría que empezar a decir, este hombre no es que tiene poco cerebro, es que tiene poco cerebelo, ¿no?
A principio se pensaba que era solo coordinación de movimiento, pero resulta implicado el lenguaje, decisiones, aprendizaje, memoria de trabajo. Recientemente se ha descubierto que el cerebro, entre las otras cosas, tiene un mapa de todo el resto del cerebro. Con lo cual, el cerebelo tiene mapeado todo el resto del cerebro, más cosa suya. Es decir, es el microprocesor, ¿no? Y para añadir confusión, pues tenéis que saber que hay gente que nace sin cerebelo. Y bueno, quizás son un poquito lentos, pero compatible con funciones cognitivas casi normales. Con lo cual está evidente que ahí pegado aquel pequeño bulto sospechoso tiene secretos que todavía desconocemos totalmente, ¿no? La glía. La glía son las células que están entre las neuronas, ¿no? Pues, pero vamos, ¿quién se ocupa de la glía? Poca gente, porque aquí tenemos las neuronas, y hombre, las neuronas son el rey. La cosa es tan clara. Las neuronas son lo que nos hacen guay, son lo que nos hacen inteligente. La glía está allí para rellenar. Una pena que la relación entre neurona y glía sea 9:1. Es decir, cada una neurona hay 9 células de la glía. 90% de vuestro cerebro no está hecho de neurona, está hecho de glía. Y al principio, yo digo de rellenar de verdad, o sea, al principio la primera teoría pensaban que era para rellenar, porque no se cayesen las neuronas. Luego ha dicho, bueno, quizás sirven para aislar. Bueno, quizás sirven para dar comida a las neuronas, ¿no? Nutren las neuronas. Luego se ha visto que sirven para el mantenimiento, el equilibrio bioquímico de la neurona, el metabolismo, protección, defensa inmunitaria de la neurona. Ahora parece que están metidas en formación de las conexiones neuronales, aprendizaje, memoria. Total, tenemos el 90% de las células de vuestro cerebro que todavía no está claro a qué sirven. Ahora, no solamente el 90% de vuestro cerebro está lleno de glía, pero ¿sabéis un aumento descomunal de la glía que caracteriza? Es la única diferencia que caracteriza nuestro cerebro del cerebro de Albert Einstein. Analizaron el cerebro de Einstein y la única diferencia era que tenía una cantidad descomunal de células de la glía. Con lo cual, evidentemente, aquí hay algo que no sabemos. Y con todo el respeto por las neuronas, que son importantísimas, pero habría que prestar atención también al 90% del resto del cerebro. Sabemos todo del cerebro menos cómo funciona. Esta frase la he oída en el prequel del Planeta de los Simios. Y creo que es particularmente acertada. Estamos ahí hurgando en células y moléculas y no tenemos la mínima idea todavía de cómo funciona este chisme. Si vamos a la paleontología, pues, igual, vamos mal. Esta es una diapo de nuestra última charla de hace un año, no sé si alguien de vosotros os la recordáis. Cerebro más grande, cerebro más grande. Pues, un cerebro más grande lo han evolucionado los neandertales, independientemente los Homo sapiens, independientemente los Homo erectus, independientemente los Homo habilis. Todos estos linajes han evolucionado independientemente, cerebros más grandes. Pero claro, a nosotros esto no nos ha gustado nunca y entonces siempre hemos procurado ajustar un poquito la perspectiva para que parezca que aquí haya un proceso que lleva desde criaturas tontas hasta criaturas más espabiladas, pero esto evidentemente es un ajuste que no encaja con el perfil real de la paleoantropología. También estaba esta imagen hace un año, esto es la imagen que encontráis en todos los museos, siempre los neandertales y luego los humanos modernos.
aunque los neandertales hayan tenido un cerebro más grande de los humanos modernos y hayan adquirido aquel tamaño más grande 100.000 años después de los humanos modernos. Los humanos modernos hemos llegado a nuestro 1500 centímetros cúbicos, más o menos a los 200.000 años, 150.000 años. Los neandertales han alcanzado sus 1500 y pico a los 50.000 años, es decir, 100.000 años después de nosotros. Entonces, si tenían el cerebro más grande y han llegado a ello 100.000 años después, ¿por qué en todos los museos siempre se ponen antes de nosotros? O esto es otro clásico de la paleoneurología, el surco semilunar, un surco que está aquí, separa los parietales y los occipitales. Los Australopithecus lo tenían más atrás o más adelante, porque si lo tenían más atrás, quiere decir que tenían parietales más grandes y tal y cual. Bueno, podéis creerme que sobre si los Australopithecus tenían el surco lunato o semilunatus más adelante, más atrás, estamos hablando de 50 años de debate, cientos y cientos de artículos y congresos sobre solo esto. Un carácter, un corte, si está 1 centímetro más adelante, 1 centímetro más atrás. Y después de cientos y cientos y cientos de artículos, hay 4 posibilidades. El surco semilunar es diferente en los homínidos, el surco semilunar no es diferente en los homínidos, el surco semilunar no se puede reconocer en los homínidos, el surco semilunar varía de individuo a individuo y no dice nada sobre la evolución. Es decir, después de 50 años peleándonos sobre la posición de un surco, pues realmente no se ha llegado absolutamente a nada. Esto sí, si vas a publicar un artículo sobre el surco semilunar, cualquier revista famosa te lo publica enseguida porque es un tema caliente. Caliente porque son 50 años que se da la vuelta a la tortilla sin llegar a nada. Y otra cosa que no es cerebro pero tiene algo que ver, arterias y venas. Yo trabajo sobre arterias y venas, hay rasgos de arterias y venas que se pueden analizar en los huesos, como por ejemplo la que se llama arteria meningea media, que queda la huella en el hueso, o las venas diploicas que crecen dentro de los huesos, estos se pueden analizar en los fósiles, ¿no? Bueno, y la cosa particular que ambos sistemas vasculares están desarrollados solo en nuestra especie, Homo sapiens. Es decir, solo Homo sapiens tiene una arteria meningea media, es una red que tapa el cerebro de vasos, o los vasos diploicos que conectan interno y externo del cerebro. Solo en Homo sapiens estos 2 sistemas vasculares son muy, muy desarrollados. Son redes que no son muy activas cuando uno está descansando, con lo cual sirven cuando estás deporte o a la situación de estrés y tal, y probablemente sirven por la termorregulación, y la cosa peculiar es que no se sabe a qué sirve. Es decir, hoy en día, de estos sistemas vasculares tan grandes que tenemos solo nosotros, no se conoce cómo se forman, no se conocen sus variabilidades y sus situaciones patológicas, y cuando el neurocirujano tiene que meter mano al cerebro, le estorban, con lo cual corta, quita y tira. ¿Qué pasa a un tío que no tiene ya su arteria meningea media? Pues no se sabe porque nunca se ha hecho un estudio para ver qué pasa si te la quitan. Yo personalmente he preguntado a muchísimos neurocirujanos, a muchísimos, oye, ¿pero a qué sirve esta arteria meningea media? Y te miran y te dicen, pues no lo sé. Aunque no se sepa, se corta y se tira, ¿no? Y nadie se ha propuesto de meterse a estudiar sus funciones. Bueno, todo esto está ligeramente cambiando ahora. ¿Por qué? Porque tenemos técnicas de anatomía digital. Técnica de anatomía digital nos permite, ya no trabajamos con cadáveres, trabajamos con individuos vivos, ya no trabajamos con 3 individuos, trabajamos con 50 o 100, con lo cual realmente las técnicas de anatomía digital están cambiando muchísimo la perspectiva. Aquellos esquemas que se
empezaron a hacer hace un siglo se están haciendo más complejos. Estamos viendo que realmente la cosa no era tan sencilla como se dibujaba hace un siglo. Estamos viendo que, por ejemplo, si mapeamos el cerebro, hay mapas que se pueden hacer con qué tipo de célula, con qué tipo de bioquímica, con qué tipo de conexiones, con qué tipo de función, y son todos mapas diferentes uno del otro, con lo cual estamos empezando a ver que esto de parcelar el cerebro en áreas, trocearlo, se puede hacer, pero teniendo en cuenta que la partición depende de qué estás estudiando en particular. Hemos confirmado, sí, que la variabilidad individual es increíble, cada uno tiene su cerebro. No se conocen, como hemos dicho, los mecanismos de formación de los pliegues. La asociación entre surcos y áreas arquitectónicas es general. Ya sabemos que la anatomía no se asocia con un área o una cosa, o sea, la asociación entre anatomía y composición de las células y de la organización de la arquitectura del cerebro es floja. La interpretación de las respuestas funcionales es todavía superficial. Esto es muy importante y es lo que vamos a hablar ahora. Es decir, todo esto se estudia a nivel anatómico, pero estamos intentando saber también a nivel funcional estas áreas a qué sirven, ¿no? Y aquí tenemos que entrar en dos temas de tipo metodológico. ¿Cómo analizamos con técnicas digitales estos cerebros? Separamos las técnicas que sirven para analizar la estructura del cerebro y las técnicas que sirven para analizar las funciones del cerebro, ¿no? A nivel de anatomía, de estructura, la técnica más básica es la resonancia magnética. Son técnicas que, utilizando un campo electromagnético, pueden medir la concentración de agua o de grasa dentro de las células. Con lo cual, puedo ver las células donde más grasa hay o donde más agua hay. Esta concentración de grasa o de agua se transforman en imágenes digitales que me permite ver estas anatomías. Bien. Ahora, el problema es que la cosa no es tan directa. Quiero decir, aquí hay una cadena, energía electromagnética, cruza un cuerpo, alcanza un detector, llega al ordenador, que lo pasa al programa de visualización, que lo transmite a la pantalla, que llega a tu ojo. Es decir, aquí tenemos una señal física que se integra con una señal anatómica, que se transforma en analógica, que se convierte en digital, que se transforma en informática, que vuelve a ser electrónica, que se vuelve a convertir en fisiológica. Lo que quiero decir es cautela, porque no es que la fotografía te está directamente enseñando lo que hay. Aquí hay una serie de señales que rebotan y se transforman, descodificando a cada paso la señal precedente, y lo que finalmente te llega a ti no es lo que era, sino una serie de señales remanejado con técnicas diferentes. Yo siempre digo, vamos a ver, ¿qué veis aquí? Aquí, tú, ¿qué ves? Pues seguramente no es lo que estoy viendo. Pues no. Claro. ¿Te he engañado? Claro. Te he engañado porque esto no es un cerebro. Si vamos a hacer un zoom, son píxeles. No hay ningún cerebro ahí. Hay píxeles. Hay píxeles con una escala de gris. Y esto es el error que se hace siempre en este campo. Cuando uno presenta una resonancia magnética, no habla de distribución de escala de gris o de píxeles, habla de cerebro. En el cerebro se ve. Hemos descubierto que en el cerebro, porque dentro del cerebro no hay ningún cerebro, macho, son píxeles, eso, otra cosa.
píxeles que reproducen algunas propiedades, no todas, algunas propiedades del cerebro, como la posición y la densidad de pequeñas unidades volumétricas finitas. Esto es lo con que trabajamos, no con cerebros. Cuando sale la imagen, hombre, la imagen está hecha por filtros, algoritmos de reconstrucción. Ha llegado la señal electrónica y el ordenador, con criterios que yo le he dicho, ha reconstruido una estructura, inventándosela. Esperemos que la haya inventada bien. Algoritmos de interpolación. No tenía yo toda esta información, tenía solo una parte. El ordenador ha rellenado la parte que no teníamos. Fórmulas y cálculos. Os podéis imaginar la matemática que hay detrás de esto. Y cómo un parámetro esté mal calculado, pues evidentemente lo que estoy viendo no es lo que es. Criterios numéricos. Digo yo al ordenador hasta dónde interpretar y hasta dónde pasar de la señal. Decisiones a priori. Para llegar a esto, tengo que haber decidido yo una serie de cosas, excluir algunas cosas, incluir otra y tal y cual. Estas imágenes son cruciales, fundamentales. Estas imágenes han revolucionado las ciencias anatómicas, pero yo he hablado muchas veces con neurocirujanos que te dicen, hacemos la resonancia y vemos, qué sé yo, una conformación de vasos, luego abrimos y es otra. ¿Por qué? Porque esto no es un cerebro o unos vasos, es una reproducción, interpretación de todas aquellas señales que esperemos nos diga, nos traiga información correcta, pero no puedo confundir este conjunto de señales electrónicos con mi cerebro de verdad. Sin contar que si tengo que medir, tengo que estandarizar. Esto es un tema importantísimo. Cuando comparamos cerebros, como que cada uno tenemos un cerebro diferente, tenemos que normalizar. Normalizar quiere decir que si yo quiero analizar todos nuestros cerebros, tengo que encajarlos en una medida que sea igual para todos. Y en neurociencia hay muchos protocolos que lo que hacen es intentar eliminar las diferencias que hay entre nosotros para que por lo menos más o menos las mismas áreas caigan en el mismo punto y se pueda decir si es más grande o más pequeña, ¿no? Y para normalizar, para que todos nuestros cerebros sean comparables, ¿qué hacemos? Otra vez, algoritmos, filtros, números, matemáticas, hojas y hojas de reglas numéricas que yo tendré la mía. Y luego tú desarrollas otra, y luego tú desarrollas otras. Y todos tenemos razón que la mía será la mejor, pero la tuya será la mejor, pero la tuya será la mejor. Y si cambia el método de normalización de nuestros cerebros, pues, hombre, cambia el resultado. Cuando hacemos toda la comparación de áreas, tu precúneo es más grande, mi precúneo es más pequeño, tu área de Broca es más grande, mi área de Broca es más pequeña, tengo que hacer estas normalizaciones, tengo que encajar tu cerebro dentro del mío, según un criterio falso. Evidentemente mi cerebro no se va a deformar y el tuyo tampoco, lo que estamos deformando es el modelo en píxeles de nuestro cerebro, según un criterio matemático, y haciéndolo así, llego a decir que ajustando, tú tienes el área de Broca más pequeña que la mía, ¿sabes? Hay que superponer tu cerebro al mío, criterios matemáticos. Hay que eliminar la diferencia entre tu cerebro y el mío. Esto siempre me ha hecho gracia. Yo soy morfometrista. Yo estudio las diferencias. ¿Cómo voy a estudiar dos cerebros si han pasado por una batidora que precisamente ha eliminado las diferencias para que los cerebros sean más comparables? ¿Y cómo superpongo tu cerebro al mío con referencias anatómicas? Ya, qué pena que si fuese un cráneo sería más fácil. El cerebro no tiene referencias anatómicas, con lo cual elijo referencias anatómicas de tu cerebro para luego superponerlo al mío, para luego analizar cómo han variado estas referencias anatómicas. Es un pelín circular como aproximación, ¿no? Para hacer esta cosa se utilizan modelos de referencias, esquemas de referencias.
Ya, pero ¿qué modelos has utilizado de referencia? He utilizado el modelo 457 de la National Institute of Health y tal y cual. Y si utilizabas otro modelo, pues evidentemente, probablemente los resultados cambiaban. Esto es un esquema de un artículo de neurociencia. Aquí entran los datos y todos estos cuadraditos que veis aquí son transformaciones matemáticas, transformaciones de señales electrónicas, transformaciones de señales informáticas, códigos numéricos, algoritmos y filtros. Pues si dentro de una de estas cajas algo cambia, pues el resultado no será lo mismo. Cualquier estudio de neurociencia tiene que tener miles de páginas de materiales y métodos. Claro, no puedo hacer un estudio de neurociencia y poner miles de páginas de materiales y métodos, con lo cual aquellas miles de páginas tendré que resumirla en 2 páginas. Pero claro, estos miles de páginas de materiales y métodos, pues si es una cadena de métodos, asumiendo que, si uno de estos asumiendo que funciona mal, pues vete tú a saber qué ha salido. Y no solamente las miles de páginas se transforman en 3 páginas porque en un artículo no se puede ocupar espacio, sino hoy en día, como que la ciencia tiene que vender conclusiones, me da igual cómo la vas a alcanzar. Hemos empezado ya desde unos años la malísima costumbre de no publicar ni siquiera las 3 páginas de materiales y métodos. Hoy en día la tendencia es lo que eran materiales y métodos de un artículo científico, es decir, cómo lo has hecho. Desde 1000 páginas se sintetizan en 5 y ni siquiera la pongo en el artículo. La pongo en un depositorio de Internet que si quieres te la vas a descargar y a leer. Os podéis imaginar cuánta gente se toma la molestia de entrar en Internet y descargarse los materiales y métodos de un artículo. Hay que ir a las conclusiones, leerse, ¿cuál era el problema? Leerse la conclusión, a que llegan y alá, ¿no? Nadie se va a leer la supplementary information en Internet de los artículos. Y muchas veces, si lo haces, pues te quedas bastante pasmado. Y luego de repente salen estos artículos. Pues claro, FreeSurfer es el programa más utilizado en neuroanatomía para calcular volúmenes cerebrales, grosores de la corteza cerebral y todas estas cosas. Yo creo que me parece que es el programa que se ha utilizado en los últimos 20 y 30 años, se ha utilizado en el 90% de los artículos de neuroanatomía. Bueno, y tenemos que llegar a el 2008, 2009, 2010, no me acuerdo bien, para descubrir que el resultado depende de la versión del programa, el sistema operativo que estabas utilizando y el modelo y la marca de ordenador. Si haces el mismo estudio con Mac o con PC, te sale diferente. ¿Sabes? Si haces el mismo estudio con la versión 7.4 o 8.2, te sale diferente. Y las diferencias que han salido son diferencias perfectamente compatibles con las diferencias que se publican de diferencias de muchas patologías, ¿no? Pues a mí cuando ha salido este estudio no me ha sorprendido. Volvemos a aquella cadena de asumimos que, electrónico, informático, químico, físico, pum, 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 pum. Pues hombre, está claro que puedo confiar de todo esto solo a un cierto punto. Insisto, no estoy criticando el método. El método es lo mejor que tenemos. Tenemos que agradecer a FreeSurfer que nos ha dado en los últimos 20 años esta herramienta increíble. Los fallos no han sido de FreeSurfer, los fallos han sido de los investigadores que se han olvidado que están trabajando con píxeles y han hablado de cerebros. Y claro, ¿y qué pasa si vamos a las funciones, no a la anatomía, a las funciones?
¿A qué sirve? ¿Cuándo se enciende esta parte del cerebro? ¿Cuándo se enciende esta otra parte del cerebro? En este caso tenemos que ir, por ejemplo, a la que se llama resonancia magnética funcional. La actividad cerebral, la corteza cerebral se activa, esta activación se caza y se enciende en el mapa de píxeles, se enciende la lucecita que te dice aquella parte del cerebro está trabajando mientras que experimento, mientras que el tío está pensando en las vacaciones, mientras que el tío está utilizando un martillo o mientras que el tío está jugando a billardo. Os podéis imaginar la revolución. Y efectivamente en los últimos 20 años, 10 años sobre todo, la resonancia magnética funcional ha petado la revista de científicas, porque se puede hacer tareas y ver qué áreas del cerebro se encienden. En los últimos 10 años, no lo he contado, pero hablamos de decenas de miles de publicaciones, ¿no? Cada publicación, el 90% de ellas, acaba con afirmaciones tajantes, en plan lombroso, de que esta área sirve a esto, esta área sirve a este otro, quién tiene esta área desarrollada entonces, y tal y cual. Bueno, pero aquí otra vez, la actividad neuronal, ¿qué hace? Consuma energía y metabolismo. Las células que están trabajando consuman gasolina. Entonces se crea un cambio bioquímico fisiológico. Este cambio bioquímico fisiológico genera una señal y mi detector electrónico caza esta señal. Una señal electrónica estimulada de una respuesta bioquímica y fisiológica, que en general es, por ejemplo, el consumo del oxígeno o la sangre. Más sangre, más oxígeno. Y aquí es el problema. ¿Por qué damos por hecho que si hay sangre y oxígeno, aquella parte está involucrada en aquella tarea? Es decir, si yo estoy utilizando el martillo y se me enciende la bombilla en este punto, todo el mundo concluye que este punto está involucrado en la utilización del martillo. ¿Por qué? Porque ahí está un consumo mayor de oxígeno y de sangre, con lo cual oxígeno y sangre en este punto, aquella parte de corteza está dando el martillazo. Evidentemente, esta asociación entre sangre, oxígeno y activación del comportamiento, hombre, suponemos que sea así, pero no hay que pensar que lo sea de verdad. Por ejemplo, ¿sabéis que muchísimas veces el cerebro trabaja no por activación, sino por inhibición? Muchísimas veces el cerebro no trabaja el comportamiento, no está asociado a activar una parte del cerebro, sino está asociado a mandar a callar una parte del cerebro. O sea, el contrario. Con lo cual, muchas veces tú ves la bombilla que se enciende en un punto y automáticamente piensas que aquel punto está involucrado en esta tarea. Hombre, podría ser hasta el contrario. Podría ser que en aquel momento aquel punto está muy activo porque está inhibiendo un comportamiento. Es decir, la activación en realidad es una inhibición. El cerebro no está encendiendo aquella parte, la está apagando. Y luego el tema vascular. Salen artículos como esto. Otra vez, cuando salió este artículo, yo no me he sorprendido mucho. Este fue un artículo hace 10 años o algo así, donde se descubrió que muchas veces la activación de la resonancia magnética funcional era ¿por qué? Porque ahí iba mucha sangre. ¿Y por qué iba mucha sangre? Hombre, iba mucha por ninguna razón. O sea, los vasos son complejos. Igual el cerebro chupa sangre por un lado, la sangre entra en un conjunto, hombre, no se va exactamente en aquel punto. Un poquito de sangre se irá por ahí y se va a detectar más sangre, pero no por una consecuencia vascular,
no por una consecuencia de activación cerebral. Entonces, la actividad metabólica, cuando se enciende la bombilla, decimos, aquellas áreas están involucradas en este comportamiento. Hombre, podría ser que están involucradas en este comportamiento, o podría ser al revés, que se le está mandando a callar, o podría ser al revés, que es una consecuencia vascular, o podría ser que, hombre, que son herramientas complejas que todavía no sabemos bien cómo funciona esto, sin contar que se han encendido solo estos píxeles. No, cuando uno hace un experimento de resonancia magnética se enciende casi todo el cerebro, siempre. Y luego se aplican filtros y algoritmos estadísticos para eliminar numéricamente lo que yo creo sea ruido. Claro, que yo creo sea ruido, pero igual no lo es. Se me ha encendido todo el cerebro aplicando una serie de correcciones estadísticas. Apagamos todos los píxeles y hacemos caso solo a estos. Bueno, recuérdate que has decidido tú, que estás utilizando un criterio estadístico para decidir qué píxeles te gustan y qué píxeles no te gustan. Bueno, y todo esto, evidentemente no considerando que estamos siempre hablando de cerebro. Cerebro. Seguimos pensando que todo nuestro comportamiento se puede interpretar estudiando el ordenador que tenemos en la cabeza. Neurocentrismo, cerebrocentrismo. Una vez di una charla en un famosísimo centro de neurociencia, una charla sobre evolución de la corteza cerebral. Al final hablé de mente, el público, una revolución, ahí se montó gordo el debate realmente, y todos estos neurocientíficos, gente de células y de bioquímica, al final su perspectiva era, la ciencia no se tiene que ocupar de mente, porque mente no es una palabra científica. Célula es una palabra científica, molécula es una palabra científica, mente no es una palabra científica, con lo cual los científicos no se tienen que ocupar de mente. Esta era la perspectiva de un número bastante grande de neurocientíficos que trabajaban en neuronas y en anatomía. Entonces digo yo que vamos un pelín mal. ¿Por qué? Si la ciencia, tenemos, ¿quién se ocupa de estas cosas? La ciencia, que tiene una aproximación reduccionista y no está interesada en investigar la mente, y la filosofía, en cambio, que sabemos que tiene una aproximación holística, pero que en cambio no está interesada a demostrar nada, con lo cual vamos muy mal, porque si lo que creen en ello, no creen en ello, si lo que pueden demostrar no creen en ello, y si lo que creen en ello no están interesados en demostrar, pues no llegaremos nunca a ninguna conclusión, digo yo. Perdón. Hoy en día hay muchas aproximaciones que van más allá de esto, ¿no? Como las teorías en cognición extendida, que ven la mente no como el producto del cerebro, sino como el proceso, no producto, proceso que se origina, se genera gracias a la interacción entre cerebro, cultura y ambiente, donde el cuerpo y hasta la cultura material, la que llamamos tecnología, tienen un papel de interfaz absolutamente importante y activo, ¿no? Hoy en día sabemos que cuando la mano se ciñe y contacta con un objeto, sabemos que el cerebro integra los objetos en los esquemas neurales, sabemos que el cerebro integra los objetos en los esquemas del cuerpo, y entonces ya estamos empezando a dar importancia al cuerpo como interfaz activa entre cerebro y ambiente, el concepto de embodiment. Estamos empezando a dar importancia a la interacción con la cultura material, es decir, la tecnología, para la integración entre cerebro y mente, como por ejemplo las hipótesis sobre la interfaz cuerpo-artefacto. Esto es el homúnculus
¿no? Sabéis que nuestro cuerpo está representado en nuestra corteza cerebral, pero no está representado de forma proporcional a cómo somos. Hay partes que están más representadas y partes que están menos representadas. Fijarse en nuestra corteza cerebral la importancia que tienen las manos. Las manos están representadas en nuestra corteza cerebral más que todo el resto del cuerpo. Pues no podemos pensar que esto tenga solo una función de tipo sensorial. Esto tiene que tener una función de tipo cognitivo. Y siempre, desde siempre, el contacto físico, el contacto con los ojos, ha sido interpretado como algo peculiar, ¿no? Como algo que va más allá del papel biomecánico de la mano. El cuerpo siempre ha sido interpretado como unidad de medida de un espacio físico, pero también de un espacio cronológico en el tiempo y también de un espacio social. Y cada uno, evidentemente, contacta con el ambiente externo gracias a sus particularidades, a las particularidades de su interfaz. Hoy en día pensamos que esto ya no valga porque utilizamos herramientas informáticas y electrónicas, pero tenéis que tener en mente que pues estamos en la era digital y la palabra digital viene del latín digitus, que quiere decir dedo, y seguimos utilizando nuestras manos para interactuar con nuestras tecnologías. Y hay una paradoja cibernética que a mí siempre me llama mucho la atención. Llevamos muchos años con nuestros ordenadores, nuestros robots. Nuestros ordenadores y nuestros robots son capaces de cálculos matemáticos impresionantes, pero todavía no hemos conseguido hacer un robot que consiga andar decentemente. Es decir, por nuestros medios tecnológicos, la operación de andar o de agarrar un vaso es muchísimo más compleja que de hacer cálculos matemáticos increíble, ¿no? Y de hecho, toda la tecnología para escucharnos a nivel cibernético, telemático, la tenemos desde mucho tiempo. La tecnología para interactuar con la vista, pues gracias a Skype podemos vernos en cualquier tal, pero todavía no hemos logrado, en nuestro mundo multimedial y cibernético, no hemos logrado llevar dentro de este mundo el sentido del tacto, que es la última grande frontera de la cibernética. Y claro, todo esto nos recuerda que la antropología nos recuerda que nosotros tenemos un nicho ecológico, como todos los otros animales, pero tenemos también un nicho social y sobre todo tenemos un nicho cultural. Y cuando queremos intentar entender nuestras capacidades, no podemos prescindir de estas componentes tan especiales, ¿no? Una mente necesita un cerebro, unos objetos y un contexto. El cerebro nos lo da la biología, los objetos nos la da la cultura, el contexto nos lo da la sociedad, ¿no? Y esto, una vez más, nos recuerda, como decía Herbert Spencer, que el ser humano es a la vez el problema final de la biología y el factor inicial de la sociología. Y no se puede, evidentemente, estudiar la una sin la otra. Muchos de estos temas lo encontráis en el último artículo que he publicado en Jotdown, justo hace 4 o 5 días, una semana. Es un artículo que se llama Cuerpo a Cuerpo y pues eso lo encontráis en la revista Jotdown. Bueno, total, el cerebro y las neuronas representan un tema complejo y a la vez fascinador para un público y sobre todo todavía más para unos clientes. Con lo cual ya sabemos el lado oscuro del cerebro cuál puede ser, ¿no? Vender información, transformar la ciencia en un negocio, transformar la ciencia en un mercado, vender hipótesis, opiniones por hipótesis, ¿no?
revistas, editores, investigadores, instituciones científicas, periodistas, medios de comunicación, todos tienen la tentación de aprovechar del lado oscuro del cerebro. Yo muchas veces, ¿cuántas veces habéis escuchado por ahí el tío que ha tenido un pequeño accidente de coche y le aconsejan tirar del hilo y jugar un poquito con el seguro y le dicen: tú di que te duele la cabeza, que de la cabeza nadie sabe nada, ¿no? Es así, de la cabeza nadie sabe nada y no te pueden decir nada. Entonces el lado oscuro es esto: aprovecharse del hecho que estamos hablando de algo extremadamente complejo, extremadamente fascinador y sobre de que nadie puede decir nada. La potencia no es nada sin control. Saberle darle a un botón de una resonancia o de un análisis computarizada no quiere decir ser listo. Y un método muy complejo, no por ser muy complejo, es necesariamente bueno. Así que evidentemente no caer en la tentación de los colorines de las reconstrucciones digitales y de los brillos de los caramelos coloreados de las herramientas virtuales. ¿Y qué hacemos con las neurociencias? Toda esta charla yo espero que el mensaje no haya sido tiramos toda la basura. Tenemos métodos excepcionales, tenemos técnicas excepcionales, conocimientos buenísimos e informaciones buenísimas. Lo que digo yo no es rechazar todo esto, es utilizarlo de forma propia. Y es posible no caer en el lado oscuro del cerebro, y es posible evidentemente utilizando el sentido común y una aproximación profesional, ética y moral a la ciencia. Reglas generales. Recordar que estamos investigando detalles cuando todavía nos faltan las bases. Y ojo, porque esta es una cosa de que no he hablado, pero sería para hacer otra charla. Estudiar los detalles cuesta una cantidad de dinero brutal. Estudiar las bases a nivel de economía y de dinero de logística casi no cuesta nada. Aún así, se prefiere hacer una investigación de detalles costosísima, quizás precisamente porque investigar las bases, que tampoco necesita dinero, parece como una cosa de poca enjundia, ¿no? Recordar que no trabajamos con cerebros, sino con modelos y números relacionados con algunas de sus propiedades. Recordar que estos modelos se basan en criterios y tecnologías, métodos complejos de los que no conocemos muchos límites y defectos. Recordar que la ciencia no descubre verdades, sino interpreta hechos. La ciencia lo que proporciona son interpretaciones probables. Y sobre todo recordar que la ciencia es conocimiento y no es mercado. Y finalmente recordar que fuerte la mente es y en una pequeña caja de huesos caber no puede. Larga vida y prosperidad. Muchas gracias.